6:51, 7:51 y estamos en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM en este viernes 24 de octubre de 2025. Ya estábamos extrañando a Francia. Llegó la alegría. Francia estuvo varios días aquí ausente. Sí. Pasó tanto el tiempo que hasta estuviste de cumpleaños. Semana, estuve de cumpleaños. Por fin, Johnny me dejó el bullying para cantarme feliz cumpleaños. Felicidades. Gracias. Sabemos que la pasaste muy lindo. 27 añitos. 27 añitos. No le creo, dice Johnny. ¿Cómo? Si yo parezco de... Hasta menos parezco. Eso sí, es verdad. Muy bien. Muy conservada. Sí, la verdad es que la pasé muy bien con mi familia, acompañada. Tuve que ir a un congreso fuera del país. Pasé un poquito también. Me di ahí mi tour gastronómico. Y así, pero gracias a Dios todo muy bien. Y la celebración debe continuar. Claro, todo octubre se celebra las fiestas patronales de Francia. Así que si hoy día no hay tortita, tranquilos, la próxima semana. Claro, ay, ¿verdad? Claro, hagamos una sola. Sí. ¿Quién más cumple? Sheila. No. En enero. No, bueno, pues, por ahora ahí busquemos otro cumpleaños. Por ahora son dos, pero dos son más que suficientes. Así es. Johnny, que cumplió el 5 de octubre y Francia el 22. Estábamos acá confundidos porque no sabíamos si fue el sábado, el domingo, el lunes. Porque me tocaba trabajar y entonces yo dije, bueno, me cantan el domingo porque me toca trabajar y después sin querer me cantaron el lunes, martes, miércoles y así. Y te van a seguir cantando. Y hasta la siguiente semana, así es. Oiga, Johnny, ¿cuántos años cumplió usted? 33, la edad de Cristo. 33 mentiras, no tiene 33. Este que se quita los años. Acá solo decimos la verdad, 27 añitos, bien cumplidos. Qué bueno, entonces hay que seguir celebrándolo, Francia. Y también, bueno, hay que también, por supuesto, informar acerca de los últimos acontecimientos del Ecuador y del mundo. Queremos empezar comentándoles que el riesgo país tras el fin del paro de la CONAIE en Ecuador ha bajado. El riesgo país en Ecuador se ubicó en 759 puntos. Esto según el reporte del Banco Central del Ecuador de este 23 de octubre del 2025, un día después del fin del paro de la CONAIE que duró 31 días. El riesgo país, un indicador elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan y que mide las probabilidades de pago de la deuda externa de un país, se ubicó en 864 puntos en el día 22 del paro, el nivel más alto desde junio. Este indicador muestra cómo perciben a Ecuador los mercados internacionales, los acreedores a quienes el país les debe dinero y otros potenciales prestamistas. Cuando el indicador baja es una muestra de más tranquilidad para los mercados porque refleja que el país puede pagar a tiempo su deuda. El paro de la CONAIE que inició el pasado 22 de septiembre y que tuvo a Imbabura como epicentro de las protestas terminó el martes luego de 31 días de cierres viales, protestas y disturbios que dejó lamentablemente muertos, heridos y grandes pérdidas económicas. En ese sentido, también supimos que el gobierno como tal también ha anunciado que iba a bajar el IVA tras el paro en la provincia de Imbabura como un tema económico, ¿no? Sí, así es. Por fin una buena noticia y después de 31 días de paro, la ministra de Gobierno anunció una medida que va a beneficiar a Imbabura tras el cese del paro. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, anunció ayer que se reducirá temporalmente el impuesto al valor agregado del 15% al 8% en Imbabura como medida de reactivación económica tras el paro que afectó a esta provincia. Estuvo aislada durante 31 días. La reducción temporal del IVA junto con otras medidas de alivio como líneas de crédito especiales y la instalación de mesas de reactivación económica fue uno de los pedidos principales de las organizaciones empresariales de la zona afectada. Rovira indicó que se destinarán más de 50 millones para la reactivación económica de las zonas afectadas por las movilizaciones Imbabura, sur de Carchi y norte de Pichincha. Bueno, una buena noticia para el sector Sierra. Estoy segurísima de que esta
decisión por parte de la ministra de Gobierno seguramente va a ayudar a la reactivación económica de este sector. De hecho, ya se habla de pérdidas millonarias. Por ejemplo, la Cámara de Industrias y Producción, la CIP, ha estimado entre 90 millones y 100 millones de dólares las pérdidas económicas en la provincia de Imbabura, tras más de un mes de protestas y bloqueos de vías en el contexto del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, todo esto en respuesta al alza del diésel. Tras la convocatoria del paro el pasado 18 de septiembre, se reportaron 375 cierres viales en Ecuador concentrados en la Sierra Norte del país, en su mayoría en Imbabura y Pichincha, aunque también hubo bloqueos en otras provincias. La CONAIE anunció el 22 de octubre el levantamiento del paro. El vicepresidente de la CIP, Pablo Jiménez, indica que de manera preliminar la cifra de pérdidas estaría entre 90 y 100 millones de dólares. Sin embargo, aclara que el monto podría ser mayor, pues solo se está midiendo a la economía formal. Este valor de pérdidas abarca las afectaciones a las cadenas productivas, bien sea por ventas no realizadas como por mayores costos de producción o de logística debido a los problemas de movilización, sin incluir los daños a la propiedad privada y pública. Según el vicepresidente de la CIP, los sectores más afectados por el paro fueron 6: el florícola, el lácteo, el de materiales de construcción, el agrícola, el de turismo y el de comercio. Si bien la estimación de pérdidas de la CIP se focaliza en Imbabura, también incluye el perjuicio económico para el sector lácteo de Carchi durante los primeros días del paro, aclaró Jiménez. Vemos cómo también además empresas como la cementera UNACEM estuvieron paradas durante un mes por las movilizaciones y bloqueos de vías en Imbabura debido al paro indígena en respuesta al alza de diésel. Ya vemos que efectivamente han habido millonarias pérdidas en varios sectores y que esperamos que estos incentivos que también comentaba Francia, como por ejemplo la reducción temporal del IVA en Imbabura, pueda de una u otra manera ayudar a una recuperación pronta. Sí, esperemos que se restablezcan las actividades económicas en la provincia de Imbabura y los alrededores. En tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana formalizó una consulta al Consejo Nacional Electoral respecto de la participación de autoridades de elección popular en actividades de campaña electoral en el referéndum y consulta popular convocado para el 16 de noviembre del 2025. La duda es que si los legisladores pueden o no participar en la campaña electoral siendo autoridades, sin que sea objeto de sanciones por parte de la función electoral, tomando en cuenta que en el referéndum y la consulta popular no se plantea una elección de personas, sino que se trata de una opción electoral donde se exponen preguntas. En el Consejo Nacional Electoral, el 21 de septiembre de 2025, aprobó el calendario electoral, presupuesto y convocatoria al referéndum, donde se estableció el cronograma y se determinó que la campaña será del 1 al 13 de noviembre. Para evitar posibles sanciones, los legisladores de la Revolución Ciudadana elevaron una consulta al CNE. La información solicitada es la siguiente: ¿puede una autoridad de elección popular participar y realizar campaña electoral en el proceso de consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, de acuerdo con el calendario electoral previsto por el CNE? De ser afirmativa la pregunta, indique las fechas de inicio y de finalización en que las autoridades de elección popular pueden realizar campaña electoral en el proceso de consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, de acuerdo al calendario electoral prevista por el CNE. Informe qué tipo de actividades se consideran permitidas y cuáles se entienden prohibidas durante la campaña de la consulta popular, especialmente respecto del uso de recursos públicos, medios institucionales o el uso de instalaciones públicas o consulares para la realización de la campaña electoral. Y la última pregunta es: informe cuáles son los mecanismos de control y fiscalización que aplicará el CNE para garantizar la equidad del proceso y prevenir el uso indebido de recursos públicos durante la campaña. Bueno, la verdad es que esta es una apreciación importante por parte de la bancada de RC sobre cómo se van a
a gestionar tanto los recursos públicos como las campañas por parte de los legisladores ya oficializados. La verdad es que yo en ese sentido no me parece ningún problema, porque ya de por sí varios asambleístas y varias personas ministras están haciendo vocería de la consulta popular, de la constituyente, que de todas formas es una manera indirecta de hacer campaña. No sé qué tan distinto sería de que un asambleísta pudiera hacer lo mismo. La verdad es que sí, es una buena pregunta y de hecho también ya conocimos que Luisa González ya anunció que será candidata a la Asamblea Constituyente por el correísmo. Y aquí hay un análisis interesante, y es que el paro de la CONAIE ya terminó, lo cual ha dado paso a que los políticos se metan de lleno a la campaña para el referendo y consulta popular 2025 del 16 de noviembre en Ecuador. Pero Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, incluso tiene la mirada puesta en una candidatura en caso de que el sí se imponga en la pregunta de la Asamblea Constituyente. Luisa González, ex candidata presidencial y opositora al gobierno de Daniel Noboa, afirmó en una entrevista que hará campaña por el no en las 4 preguntas del referendo y consulta popular, incluida aquella en que se pregunta a los ecuatorianos si aprueban el llamado a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Pero expresó que si llegara a ganar el sí, será candidata a Asamblea Constituyente. Yo no puedo dejar que a esa constituyente vaya cualquier persona y se rifen los derechos de los ecuatorianos, dijo Luisa González. Tendré que estar donde tenga que pelear por los derechos del pueblo ecuatoriano. El proceso electoral, recordemos que convocará a 13.9 millones de ecuatorianos para pronunciarse sobre 4 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, 3 de ellas con reformas constitucionales. Y ya sabemos que la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, ya tomó su decisión en caso de que el sí se imponga en la consulta popular y va como candidata a la Asamblea Constituyente. Y aquí me permito hacer una pregunta, pero ¿no parece que de alguna manera no es una estrategia, tal vez, yo no soy politóloga ni nada por el estilo, pero tal vez equivocada, quemar tanto la imagen de Luisa González, quien ya tiene 2 candidaturas a la presidencia, las 2 perdidas, y una nueva candidatura a la Asamblea Constituyente? ¿No creen que deberían de buscar otro perfil para ver si otra vez se retoma la fuerza del RC, que ya está bastante desprestigiada y bastante perdida? Bueno, ahí yo creo que no va a ocurrir eso, ¿sabes? Porque ella es la mano derecha de Correa aquí en el Ecuador, ¿no? Del líder político de la bancada. Entonces, creo que habría que hacer un consenso a la interna y no sé cómo esté el partido como tal moviéndose en cuanto a respaldo. Sabemos que hubo una crisis hace algunos meses, al menos que fue pública. No sabemos si eso todavía se mantiene, pero por ahora parece que ella es la carta de confianza y la que va frenteando, ¿no? Sí, pero me parece, sí, la verdad es que sí siento que de alguna forma están desgastando mucho la imagen de Luisa González y tal vez desperdiciando posibles perfiles más interesantes para la Asamblea Constituyente. Hay que tener también otra cosa importante en cuenta, y es que una candidata a presidenta no es lo mismo que una candidata a la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de 2 aspectos totalmente distintos, ¿no? Una era, digamos, dirigir todo un país con políticas públicas, y otra es iniciativas desde la legislación. Y yo sí creo que en están mezclando 2 ámbitos que tal vez para el electorado puede confundirlo. Va a decir, bueno, entonces no la veo a Luisa González como líder, la veo más como asambleísta, y la pueden encasillar en ese, digamos, en ese espacio, y posiblemente está perdiendo oportunidades para futuro. Es lo que pienso, ¿no? Desde mi humilde trinchera. Sí, es muy válido lo que comentas. Habría que analizarlo también más adelante en espacios de entrevistas. Son las 8:05, 8:05, y me quedé por acá con una nota por contarles, y es cuál es la respuesta que da el abogado de Exportadora Noboa respecto a el pago que hicieron de su millonaria deuda con el SRI. Eso se lo contaremos al volver de esta pausa en Voces y Opiniones.
Diana Holguín y Francia Drouet te están presentando Voces y Opiniones por la 96.9 FM. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Más vida, menos fuego. Guayaquil sin incendios, contigo lo tenemos. No queme basura, evita fogata. Cuidemos el parque, cuidemos las casas. El fuego no es juego. Guayaquil primero, 911. Llama sin miedo, más vida, menos fuego. Guayaquil entero, tu cuidado cuenta, lo repito, yo lo quiero. Más vida, menos fuego. Por un Guayaquil sin incendios forestales, con el benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil. Autorización número 152, CNE, Referéndum 2025. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. ¿Todavía haces fila para pagar la luz o pedir un duplicado de tu planilla? Eso ya no es necesario. Con el chatbot de CNLP, realiza tus trámites desde WhatsApp. Podrás agendar tu cita virtual, descargar tu planilla y mucho más. Agréganos en WhatsApp al 099-907-9212. Escríbenos hola y comienza. CNLP, nos transformamos para ti. El nuevo Ecuador. Impulsa. Autorización número 202, CNE, Referéndum 2025. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 52, CNE, Referéndum 2025. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Diana Holguín y Francia Drouet te están presentando Voces y Opiniones por la 96.9 FM. Amigos, seguimos con información en la 96.9 FM en Voces y Opiniones cuando son las 8 horas con 9 minutos. 8 horas con 9 minutos. Un abrazo especial a quienes nos siguen en línea a través de Facebook y de YouTube en @la 96.9 FM. Ya son las 8 horas con 10 minutos y queremos comentarles información acerca del tránsito de Guayaquil. Ahora Sheila nos va a compartir cuáles son las novedades. Muy buenos días, amigos oyentes de la 96.9 FM. La Agencia Nacional de Tránsito Municipal informa sobre los estados actual de las vías en Guayaquil. Se registra alto flujo vehicular en la vía a la costa frente a la urbanización Puertas del Sol hacia el sentido en la avenida del Bombero. También en la vía Daule frente a Germania hacia el sentido Mave se reporta un siniestro de tránsito. Y además informa sobre un vehículo con desperfectos mecánicos sobre el paso desnivel en la vía Daule, en la vía también que se conecta con el doctor Marcel
J, que es hacia el centro. Los agentes de tránsito ya se encuentran en el punto afectado atendiendo las novedades. Se recomienda conducir con precaución y respetar la señalización para evitar contratiempos. Son algunas de las novedades que hay entonces ahora en las principales vías de Guayaquil, así que ya lo saben, por favor, para que lo tengan en cuenta y tomen rutas alternas en caso de ser necesario. Muchas gracias, Sheila. Ahora sí, lo prometido, y es que tras 21 días de anunciar la cancelación total de la deuda que mantenía la exportadora bananera Novoa con el servicio de rentas internas, Fernando Yávar, abogado del Grupo Novoa, dio detalles de cómo se liquidó la millonaria obligación que tenía esta empresa propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. Las declaraciones las hizo con el diario Expreso y mencionó que la deuda de exportadora bananera Noboa, incluida intereses, multas y cosas judiciales, ascendía a más de 98 millones de dólares. Con este monto, hasta marzo pasado, esta empresa era el principal deudor del servicio de rentas internas, pero luego el monto empezó a bajar. Yávar indicó que la deuda se redujo, entre otros, porque 2 procesos estaban dentro de causas judiciales. Se resolvieron a favor de la compañía. Así, la obligación disminuyó 13 millones 14 millones, ubicándola en 82 millones de dólares, según cifras entregadas por el jurista. Para liquidar el saldo, la firma se acogió a la Ley de Integridad Pública, que contenía una remisión tributaria. Esta norma fue enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Así, antes que la norma fuese anulada, el 26 de septiembre de 2025 por la Corte Constitucional, la firma realizó pagos en julio, septiembre y octubre. Al final cancelaron un poco más de 25 millones de dólares que correspondían al 100% del capital. No incluyó los intereses, multas ni costas. Los intereses sumaban alrededor de 56.6 millones de dólares, dijo Yávar, y aclaró que eran altos porque la deuda tenía décadas. Freddy Ceballos, experto tributario, refirió que según lo expuesto, el pago fue legal. ¿Pero fue ético? Si me preguntan a mí si lo haría siendo presidente, yo lo pensaría mucho por el costo político que tiene. Entonces, en resumidas cuentas, una ley que propuso el presidente Noboa, como la Ley de Integridad Pública, ayudó a zanjar la deuda de exportadora Noboa, y mientras tuvo vigencia, porque esto ya fue declarado inconstitucional por la Corte, pues hicieron los pagos correspondientes para poder salir de esa deuda pendiente por años. ¿Habrá sido el único que se benefició de la ley, por ejemplo? ¿O será que habrá otras personas que también se sometieron a los beneficios tributarios que mantenía esta ley y pudieron tal vez disminuir su deuda con el fisco? Esa es la gran pregunta, pero bueno, en todo caso tendremos la oportunidad de entrevistar, porque lo hemos tenido en varios espacios aquí, al doctor Fernando Yávar, que es abogado de la familia Noboa, quien nos podría dar más detalles sobre este pago finalmente y esta extinción de la deuda que tenía la familia con el Estado hace más de una década. Eso tenemos por la noticia que tenemos pendientes antes del corte comercial. Sí, y de hecho también, bueno, hay otra noticia respecto al presidente en esta ocasión por unas declaraciones que hizo con el medio internacional CNN. En una entrevista con CNN en La Tacunga, transmitida el día de ayer, 23 de octubre, el presidente Noboa afirmó que en caso de que el ecuatoriano sobreviviente al ataque de Estados Unidos el pasado sábado 18 sea inocente de las acusaciones que hace la Casa Blanca, se haría un reclamo. Andrés Fernando T. es el nombre con el que se identificó el ecuatoriano que el gobierno de Donald Trump considera un narcoterrorista que quedó en libertad. Vamos a pedir las pruebas necesarias para que la justicia ecuatoriana determine con la información que sea entregada por Estados Unidos si el ecuatoriano que resultó herido estaba cometiendo un delito o no, sostuvo el presidente. El primer mandatario también habló sobre las acciones del ejército ecuatoriano en zonas como Buenos Aires, donde se han realizado
realizado fuertes ataques armados en contra de grupos criminales que se encontrarían en la zona. Esas personas no van a ser deportadas, sino que van a ser procesadas en el Ecuador, dijo Noboa al referirse a los operativos militares que se realizan dentro del país en contra del narcotráfico. En cuanto a la cooperación con otros países, el presidente afirmó que Ecuador ya ha hecho una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos para que existan actividades en conjunto, también para que haya operaciones y nos libremos de este mal. Cuando se le preguntó sobre el atentado que sufrió la caravana presidencial en Cañar el 7 de octubre, Noboa reconoció que no hubo balas, como en su momento había afirmado la ministra Inés Manzano. No eran proyectiles, pero igual te pueden matar, afirmó. No son palos y piedras, no más, eso dijo al referirse a esas acciones que describió como agresiones serias. También, en otras palabras, se había referido un poco a los lugares para una base militar extranjera en Ecuador y dijo Coebaltra, Santa Elena, Manabí y Manta son algunas de las posibles ciudades en donde se podría instalar estas bases en caso de que esto sea aprobado. Recordemos que esto es una de las preguntas que se van a realizar en la próxima consulta popular del 16 de noviembre. Así es. Y en otras noticias tenemos que disponen la orden de prisión preventiva al exministro del correísmo José Serrano y Javier Jordán, ambos procesados como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fue la decisión que adoptó ayer la jueza penal de Pichincha, Luz María Ortiz. La diligencia solicitada por la fiscal Ana Hidalgo de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos se instaló en la mañana de este jueves en el Complejo Judicial Norte en Quito, pese a la oposición existente a que se realice la diligencia por parte de los abogados de los procesados. La solicitud de fiscalía tenía como objetivo que se reforme lo dispuesto inicialmente en el 3 de septiembre pasado, durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato, es decir, se cambie de una presentación periódica semanal en el Consulado de Miami en Estados Unidos a que se ordene la prisión preventiva para ambos sospechosos de este caso. En el caso magnicidio FB, se abrió una instrucción fiscal desde el 3 de septiembre pasado para procesar en calidad de autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio al exministro de Rafael Correa, José Serrano, a los llamados a juicio en el caso Metástasis, Javier Jordán, y el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, y el condenado por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud, Daniel Salcedo. Solo para Jordán y Serrano se ordenó la presentación periódica una vez por semana en el Consulado de Miami en Estados Unidos, mientras que a Aliaga y Salcedo se les dispuso orden de prisión preventiva. Con esta nueva decisión son 4 los investigados que mantienen una orden de prisión preventiva. La representante de la Fiscalía en la causa solicitó prisión preventiva para Serrano y Jordán con base en elementos de convicción como el testimonio anticipado del coprocesado Daniel Salcedo, quien relató que el seguimiento al candidato presidencial Fernando Villavicencio habría sido ordenado por Leandro Norero, alias El Patrón, asesinado en 2022, por pedido de Javier Jordán, y que José Serrano habría participado en videollamadas para coordinar el control policiaco y facilitar la ejecución del atentado a través de sus contactos. También basó su pedido de sustitución de medidas cautelares en la versión dada por los compañeros de celda de Daniel Salcedo, los cuales corroboran la existencia de múltiples llamadas y coordinación directa entre Salcedo, Jordán y Serrano. Según la Fiscalía, uno de ellos manifestó haber presenciado y escuchado una videollamada entre Salcedo, José Serrano, Ronnie Aliaga, también procesado, y Leandro Norero, mientras que otro confirmó haber escuchado reuniones virtuales con Aliaga y Serrano. Y un tercer testigo afirmó que varias figuras públicas lo visitaban y llamaban, hecho que le sorprendía, pues incluía a Ronnie Aliaga, con quien Daniel Salcedo mantenía reuniones en la cárcel 4 en Quito. Como tercer elemento se refirió la fiscal Hidalgo a versiones del procesado que apuntan a que entre José Serrano y Javier Jordán existían llamadas y conversaciones con alias El Patrón para supuestamente coordinar acciones que estarían relacionadas con el atentado en contra de Fernando Villavicencio. Además, la versión de Ronald H., exoficial de la policía que mantenía el alias de Jonathan,
a la que señalaría que José Serrano habría solicitado los seguimientos al ex candidato presidencial. Agregó que fue contratado por Daniel Salcedo y Serrano para ejecutar vigilancias a Fernando Villavicencio y que envió un informe con material fotográfico a través de la aplicación Trima a José Serrano. Se recordó que existirá una denuncia por intimidación planteada por alias Jonathan, en la que el afectado afirma haber sido agredido y amenazado el 3 de julio del 2025 en el patio del Centro de Privación de la Libertad, Cotopaxi, en La Tacunga, con el fin de evitar que rindiera su versión. Finalmente, se incluyó entre los elementos expuestos por la Fiscalía la versión del ecuatoriano Marcelo L., ex compañero de celda de Norero, quien señaló que Jordán supuestamente sería el mentor y financista del atentado contra Fernando Villavicencio, con un monto estimado de $1 millón, dinero que habría sido destinado a la contratación de integrantes de los Lobos y disidentes de las FARC reunidos frente en el Oliver Siniestra. Se indicó, con base a la versión dada vía telemática desde Bolivia, que José Serrano habría manipulado la seguridad del ex candidato. Dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización al proceso, ya que los procesados poseen poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial, lo que representa un riesgo concreto de fuga y obstaculización de la acción de la justicia. Hay que tener claro, señora jueza, que las presentaciones ante el consulado no constituyen un mecanismo de control efectivo y permanente, pues carecen de competencia judicial. El reglamento de la Ley de Derechos Consulares no determina que las oficinas consulares tengan competencia respecto de actos jurisdiccionales en el contexto de un proceso penal, resaltó la fiscal Hidalgo. Es decir, el día de ayer, oficialmente, los señores Javier Jordán y José Serrano mantienen una orden de prisión preventiva. Y en esa misma línea judicial, pero en el caso de Ecuador, específicamente Guayaquil, la concejala Ana Choes pidió al alcalde un informe sobre la ATM y cuestionó el silencio institucional. La polémica que envuelve a la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM ha escalado al Consejo Cantonal, o al menos a una de sus integrantes. Se trata de la edil Ana Choes del Partido Social Cristiano, quien exige respuestas formales al alcalde Aquiles Álvarez. Choes solicitó ayer un informe detallado y documentado sobre la situación institucional de la ATM. La petición se sustenta en hechos de conocimiento público, según explicó la concejala, que cita reportes periodísticos y operativos de la Fiscalía y Policía. Estos, afirma, sugieren la existencia de presuntas estructuras delictivas infiltradas en la entidad municipal vinculada a redes de crimen organizado, extorsión y corrupción administrativa. Choes advirtió que estos hechos, de confirmarse, comprometen directamente la integridad institucional del municipio y afectan la confianza ciudadana, además de representar un riesgo para la seguridad. Para abordar la crisis de manera integral, la solicitud exige, en primer lugar, un informe exhaustivo sobre las acciones concretas adoptadas tanto por la alcaldía como la gerencia general de la ATM para esclarecer estos hechos. Se busca conocer qué medidas se han tomado internamente para determinar responsabilidades dentro de la agencia. El oficio también pide un detalle de los perfiles profesionales y funciones específicas de todos los servidores públicos que actualmente enfrentan procesos judiciales por presunta asociación ilícita. El alcalde Álvarez no ha declarado públicamente sobre el caso. En su lugar, quien asumió la comunicación municipal fue Fernando Cornejo. En esa misma línea, en la audiencia de formulación de cargos realizada ayer, un juez dictó prisión preventiva contra las 6 personas detenidas por presuntamente integrar una red delictiva dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de Guayaquil. La Fiscalía formuló cargos contra los 6 ciudadanos por el delito de asociación ilícita y dispuso una construcción fiscal de 90 días. El juez a cargo del caso ordenó prisión preventiva para los procesados, por lo que se emitieron las respectivas boletas de encarcelación.
Las detenciones se efectuaron en un operativo ejecutado en los cantones Guayaquil, Balsar, Salitre, Palestina, Playas, Naranjal, todos estos de Guayas, y también Flavio Alfaro, Tosagua de Manabí y Vinces de la provincia de Los Ríos, luego de 4 meses de investigaciones. Según el ministro del Interior, John Reinberg, el grupo delictivo Chone Killers mantenía presuntos nexos con funcionarios de la ATM. A través de estas conexiones habrían solicitado dinero a conductores para ofrecerles supuesta asesoría legal con un hombre que no era abogado, gestionar boletas de excarcelación falsas y facilitar otros trámites irregulares. Entre los sospechosos constan la coordinadora de patrocinio judicial y extrajudicial de la ATM, 2 agentes de tránsito, 2 exfuncionarios y un hombre que se hacía pasar por abogado, según comentó Reinberg en su momento. Esto ha sido un escándalo, en realidad un escándalo que ha afectado la institucionalidad de la ATM, y todavía vemos que el proceso está apenas empezando. Ya se ha dictado prisión preventiva para los 6 implicados, pero ya se están exigiendo por lo menos unas respuestas claras desde el municipio. Ya lo había anunciado, por lo menos alzó la voz una concejala, quien es Ana Choes, para pedir un informe y también documentación sobre la situación institucional de la ATM. La verdad es que es grave esta acusación, imaginarse la delincuencia organizada penetrando en una de las instituciones más importantes de la ciudad de Guayaquil, la ATM, y en efecto coincido con lo que ha manifestado la concejala Ana Choes. Esto no puede silenciarse, no se puede callar por parte de ninguna autoridad. Es más, debería de hecho realizarse lo contrario, ¿no? Establecer exactamente qué está pasando con este proceso, en qué forma fueron penetrados las autoridades de la ATM y cómo operaban desde la institución. Realmente es grave esta situación que está ocurriendo aquí en nuestro país. Las sesiones del Consejo se realizan cada miércoles en la ciudad, y lo que pidió la concejala Ana Choes es que la información sea presentada en la próxima sesión del Consejo Cantonal con el fin de ejercer la fiscalización, que obviamente es parte de las competencias de los ediles o concejales de la ciudad. Así y que nosotros como medios de comunicación estaremos muy pendientes en lo que se discutirá el día miércoles en la sesión del municipio de Guayaquil, para saber exactamente qué está sucediendo con estos entes y con esta posible intromisión de la delincuencia organizada. Así es, son las 8:28, 8:28 en Voces y Opiniones, y queremos comentarles lo que ocurre alrededor del mundo. Trump aviva la tensión regional con maniobras en Panamá. Un grupo de militares estadounidenses realiza en el Caribe panameño maniobras de supervivencia y tácticas de combate en la selva, en momentos en que Washington aumentó su presencia naval frente a las costas de Venezuela. Bajo un sol inclemente, una decena de militares estadounidenses armados con rifles de asalto espera órdenes junto a policías panameños en posición de combate para asaltar un búnker en la antigua base militar de Sherman en la entrada atlántica del Canal de Panamá. Minutos antes, los soldados y policías han recibido instrucciones en inglés, traducidas al español en una pequeña instalación donde se puede leer Escuela de Supervivencia en la Selva. Panamá, que no tiene ejército, tiene una ubicación estratégica por su canal, por el que han cruzado buques lanzamisiles y destructores rumbo al Caribe en las últimas semanas. La antigua base estadounidense, que es ahora una sede policial panameña, tiene una pequeña playa y palmeras. También hay numerosas casas de 3 pisos abandonadas. Desde allí se observan los barcos que esperan para ingresar al canal interoceánico. Así es como las anunciadas operaciones contra el narcotráfico en el Caribe se extienden ahora en el Pacífico. Washington escala las amenazas contra Caracas y Bogotá. Y también en esa misma línea, el presidente Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro intercambiaron airadas amenazas el día de ayer, mientras Estados Unidos
anunciaba ataques contra 2 presuntas embarcaciones del narco en el Pacífico que dejaron 5 muertos. Trump calificó a Petro de maleante y sugirió que era un narcotraficante que llevaba a su país a la ruina. Pero a su turno dijo Petro que se defenderá legalmente con abogados estadounidenses. Trump dijo que la ayuda militar vital para Bogotá había sido cortada y advirtió a Petro que tuviera cuidado. En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó al colombiano presidente de ese país lunático. Esto va para largo, estos enfrentamientos que hay diplomáticos. Ya vemos que ha sido quitada la ayuda de Estados Unidos a Bogotá. Así Esto es. solamente parece que es el inicio de unas tensas relaciones que se vienen venir entre Colombia y Estados Unidos. Así es. Bueno, también tenemos la discusión de Colombia sobre la nueva constitución, posiblemente. A nivel regional, creo que todos estamos sufriendo cambios en normativas bastante significantes, la verdad. Y yo creo que también es hora de hacer tal vez una reformulación, una reestructuración. No creo que todos nuestros países vecinos también estamos sufriendo del mismo mal, y es esta crisis de delincuencia transnacional. Esas fueron las noticias de esta semana, mi querida Dianita, la semana de mi cumpleaños, que inició muy bien, y terminó mejor porque estoy aquí compartiendo con ustedes, 24 de octubre del año 2025. Siendo las 8:32 de la mañana, vamos despidiendo el programa, deseándole a todos ustedes un excelente fin de semana y también un saludo muy especial. ¿Adivinen a quién? Ay, déjame adivinar. La confraternidad. La confraternidad Jaime Hurtado, que yo creo que ya es parte de este espacio, ¿no? No puede existir un viernes sin el saludo a la confraternidad Jaime Hurtado, a nuestros compañeros Mireli Casa y el doctor Constaín, quienes han faltado, hay que cobrarles la multa. Y bueno, esperamos verlos la siguiente semana y compartir con ustedes, a quienes nos escuchan por la 96.9 y nos ven por la retransmisión de YouTube. Francia, que sigas celebrando tu cumpleaños como fiestas patronales y esperamos verte seguido también por acá. Sí, ya la siguiente semana, por favor. ahí sí completo, para compensar. Y también un abrazo a todos los cumpleañeros de este 24 de octubre que están en sintonía de la 96.9 FM, que sea un día espectacular y por supuesto también un fin de semana maravilloso para que puedan compartir con la familia, quizás hacer algo pendiente, cualquier cosa es válida y si quieren descansar también está perfecto el fin de semana. Sí. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes con más información en su punto de encuentro con la verdad. Se despide de ustedes Diana y así que será hasta la próxima semana. En la 96.9 siempre te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Si estás en un accidente en moto, no le retires el casco al conductor ni intentes retirar objetos incrustados. Este es un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Gracias por estar en sintonía de la 96.9 FM. Continuamos con más. Enciende tu día con la mejor programación, noticias claras, música variada y entretenimiento de calidad.